El arte de educar con gracia. San Manuel González. Capítulo 5, parte 3. Tírese por donde se tire y búsquense las teorías y sistemas que se busquen, si la educación no se ha de limitar a unas formas hipócritas de urbanidad, si ha de proponerse a ser de un sujeto torcido un hombre derecho, de uno mal inclinado, voluble o inquieto, un carácter recto y un tesón inconmovible, si la educación ha de aspirar a trocar todas las imperfecciones en perfecciones y a llevar a su último desarrollo todas las facultades y resortes del educando en estado embrionario, latente o averiado, si pretende honradamente todo eso, y llevada o influida por los racionalismos pedagógicos de la escuela de Rousseau, prescinde de contar con la influencia del pecado original y actual en sus educandos, está condenada de antemano a los fracasos más ruidosos y a la esterilidad más vergonzosa. Cuando veo u oigo a esos encopetados paidólogos y pedagogos hacer que educan, afectando desprecio a la influencia del pecado y hasta desdeñándose de meter esa palabra en el campo y rimbombante vocabulario de sus sistemas, no puedo menos de sentir lástima profunda por ellos, por el tiempo y las fuerzas que malogran y sobre todo por sus educandos, pobres ciegos por ciegos conducidos. Como si todas las filosofías y pedagogías de esas enrevesadas hubieran podido hacer de un niño inclinado a la rapiña, a la sensualidad, a la altanería o a la ferocidad, o por ellas ya dominado, un niño y un hombre justo y cabal. Prescindir del pecado, de su influencia o de sus tentaciones en la educación. Treta de engañadores y aduladores o ridículo ardid de rapasuelos que creen no ser vistos cuando se tapan ellos los ojos. Si en nuestros dogmas cupieran más y menos, yo diría que el dogma del pecado original y de su herencia por los hombres es el dogma más fundamental de toda pedagogía sana y racional. Sin tener en cuenta ese dogma, el niño, mezcla de ángel y de fiera, es un ser ineducable, un monstruo. Una simple ojeada a la teología, en esto como en muchas cosas, confirmada por la experiencia de cada día, os recordará los valiosos elementos y factores educativos de que priva el pecado. Lo que el pecado quita. La gracia santificante que hace al alma justa vivir vida divina y ser hija adoptiva de Dios, y las muchas gracias actuales que la ayudan y disponen para hacer obras buenas y actos de virtud. 2. La integridad que acompaña a la gracia que Dios infundió en nuestros primeros padres, o sea, la sumisión de la concupiscencia a la razón. Privada el alma de esa integridad, quedó esclava de la concupiscencia. 3. Las fuerzas físicas y morales que confiere la gracia para obrar en orden a la vida eterna. 4. El auxilio sobrenatural para guardar toda la ley natural. El hombre sin el auxilio de la gracia no puede guardar por mucho tiempo toda la ley natural, no por dificultad física, sino moral, como es por ejemplo la continencia en horas de tentación o inclinación al mal, procedentes de la misma naturaleza corrompida de los hombres, del demonio, de las ocasiones o de los objetos externos. 5. El privilegio que Dios concede de evitar el pecado venial y el gran beneficio de la perseverancia final. Y fuera del orden sobrenatural, a más de los innumerables desastres que a la salud, a la economía, al orden público y doméstico acarrean el pecado, el vicio, el hombre por él perdió otros dones preternaturales que sí dignificaban la naturaleza e incurrió, como dice el Concilio de Trento, en que el libre arbitrio fue atenuado e inclinado al mal por la pérdida de la gracia y de las virtudes infusas, por la privación de las gracias actuales, por la pérdida del don de integridad, por la cautividad del demonio en la que cae y por ofuscación de su inteligencia y debilitación de su voluntad. Y pregunto, ante ese montón de facilidades para el bien que quita el pecado y de sugestiones para el mal en que nace el niño, ¿qué hacer? ¿Qué opinar? ¿Reírse despectivamente? ¿Cerrar los ojos y la boca? No. Eso será todo lo racionalista, naturalista, modernista y vistoso que queráis. Pero eso no es educar, eso es y se llama arruinar las almas. Si
Para educar hay que empezar por contar con que el niño nace con un pecado y con una mala inclinación y luchar contra uno y otra. Es cosa que ensancha el alma de gratitud y llena la boca de alabanza a Dios, descubrir el modo tan maravilloso como verdadero con que la gracia sobrenatural de muñecos de barro fragilísimo y poroso hace santos, y precisamente a fuerza de golpes, y a pesar de nadar por mares de malas doctrinas y perversos ejemplos, de fieras saca corderos, y de espíritus ciegos o medios cegados de soberbia y esclavos de ambiciones y de sensualidades obtiene ángeles de humildad, de pureza, de sabiduría. ¿Con qué razón y con cuánta gratitud y alegría exclamaba uno de esos hombres prodigio de los misterios transformadores de la gracia, San Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy? De por mí podía decir: era una fiera sedienta de sangre inocente y un calenturiento de pasiones groseras. Mas por la gracia de Dios, mientras más flaco soy, más poderoso me siento. Mientras más tentado, más seguro. Mientras más odiado y perseguido, más ardo en deseos de perdonar y de amar. Buscad pedagogos del racionalismo naturalista, hombre más violento de pasiones, más ardiente en cariño por sus tradiciones, más prevenido contra la doctrina y los hombres que no fueran de su escuela y religión, y por otra parte de apariencia más insignificante que Saulo de Tarso. Y después buscad una fuerza, una palabra, una magia, una sugestión, una medicina, un método, lo que queráis que lo cambie en Pablo, apóstol de Jesucristo. Buscad, que os aseguro que pasarán los años y los siglos y no lo encontraréis más que en la virtud de esta palabra, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra es cristiana, es la nuestra. Alumbrados y sobre senda segura por la luz y la doctrina del misterio dogmático de la transmisión de la herencia del pecado, quiero iniciaros en otros misterios psicológicos del niño.